Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en AC Principado Televisión, donde tenemos que hablar de lo que fue el partido del pasado domingo en Amalata frente al Racing de Ferrol, en esa derrota por 2-0, donde el Sporting volvió a las andadas en los partidos fuera de casa, volviendo a generar dudas con una imagen un tanto irregular. Y tendremos que analizar las consecuencias de ese partido, como también la finalización del mercado, con impaciencia ya en la gente por ese delantero, si va a venir, si no. Estamos a 3 días de que cierre el mercado y en el Sporting todavía no tiene la plantilla totalmente configurada. Vamos con todo ello, sin más espera, cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y, como siempre, lo primero, presentar a nuestros invitados. Y como ha sido norma en todo este mes, y nosotros sí que nos adelantamos al mercado de fichajes con una incorporación cada semana, esta no va a ser menos. Y hoy tenemos con nosotros a Toño Aguiar, locutor deportivo todos estos años narrando el Sporting en la radio autonómica. Muy buenas noches, Toño. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí, ojalá poder ir contando contigo a lo largo de la temporada. Pues nada, un placer estar aquí debutando en esta tertulia. Bueno, vamos a ver si analizamos un poco todo lo que da de sí la actualidad del Sporting, que creo que esta semana da para mucho. Da para mucho y no demasiado bueno, parece. Y aquí cerquita mío, bueno, debutante hace 2 semanas, pero sí. vuelve, de lo que estamos muy contentos. Fiti Sánchez, presidente de la Langredo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Gracias de nuevo por la invitación y un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues lo primero, vamos a empezar por el debutante. Bueno, vamos a ir comentando todos a la vez. Lo primero, las sensaciones, lo que nos deja esa derrota en Ferrol, que venía después de una imagen pues bastante, no sé si decir ilusionante, aceptable, contra el Mirandés, sobre todo en ese primer tiempo, ¿no? Una victoria solvente en casa, pero es ir de nuevo fuera, y ya pasó en Valladolid. No sé si fue para tanto, tan mal como en Valladolid, pero con bastante gente de Gijón en las gradas, ante un recién ascendido que realmente ha empezado la liga pues muy bien, un Racing de Ferrol que a mí particularmente me dejó muy buenas sensaciones, pero el Sporting yo creo que vuelve a dejar dudas y que no estuvo a la altura. ¿Cómo lo viste, sí, Toño? Yo creo que volvemos un poco a las andadas de los partidos de fuera de casa, ¿no? Que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. A mí no me gustó, yo lo vi allí, estuve en Amalata viendo el partido y no me gustó el Sporting en líneas generales. Creo que los primeros 20-30 minutos sí el partido estuvo equilibrado, con alternativas, pero dábamos ya la sensación ya desde mediado el primer tiempo que íbamos a tener problemas con sus extremos, ¿no? Con Carlos Vicente, con Ever, que entra de casualidad por una lesión de un compañero, pero nos dieron muchos problemas, ¿no? Estaban cogiendo mucho la espalda. Y creo que esos problemas ya se estaban viendo con claridad en el tramo final de la primera parte. Para mí faltó reacción desde el banquillo. Yo creo que el partido ahí en el descanso pedía al menos un cambio, porque los problemas se estaban viendo y bueno, la cosa pues fue que no hay cambios. A Ramírez le cuesta mucho hacer cambios en el descanso, y al poco de arrancar la segunda parte pues llega el gol precisamente de Ever Pena, que para mí fue el mejor jugador del Racing en el partido. Sí, yo comparto el análisis. Fiti, ¿tú lo viste igual? Sí, la verdad que nada más. Poco más que añadir. Yo creo que fue un replay, podemos decir, del partido de Valladolid, pero bueno, como bien indicaba el compañero, los primeros 15-20 minutos parecía que se jugaba otra cosa, parecía que era el primer tiempo del Mirandés. Pero bueno, nada, agua de borrajas, porque yo pensaba y esperaba otra cosa ya. Sigo pensando que el equipo, bueno, como hablamos tú y yo muchas veces, tanto a nivel particular como aquí, yo pienso que un Real Sporting tiene que jugar a otra cosa. Sigo viendo el equipo muy largo y luego con posesión pues veo pocos apoyos, y luego
largo en el sentido de que, bueno, este día volvió a jugar Yuka otra vez solo en punta, cosa que habíamos comentado, a mí particularmente no me gusta, pienso que queda muy desaprovechado, y después que va él solo a presionar y luego cuando rebasa una línea, en este caso el Racing de Ferrol, pues que tiene siempre muchos metros para conducir, como que muchas facilidades, un poco el equipo más corto, un poco más de intensidad, porque creo que se les deja salir y jugar demasiado. Bueno, a ver, para que hayan pasado todas estas cosas, bueno, uno de los motivos puede ser las variaciones que hizo Ramírez, que en el 11 fue una, pero en posición quizá fue alguna más. Recordamos que respecto a la alineación de la jornada anterior, Juan Otero faltaba por unas molestias musculares, vamos a ver si está para este próximo partido o no, de momento hoy entrenó en solitario. Y entonces lo que muchos pensaban era que iba a jugar Fran Villalba, que ya había tenido minutos en el partido anterior y que podía hacer un poco de enlace con Yuka. No fue así, Ramírez optó por reforzar el mediocampo, volvió Jonathan Varane, al que yo tampoco vi muy allá para lo que es su nivel, y eso provocó que jugase más adelantado Nacho Méndez, que ya lo hizo en Valladolid, donde no se le vio, y también para mí en Ferrol pues desasistido, cuando había hecho un buen partido la semana anterior. Yo no sé cómo visteis esos cambios, aparte de, para mí, la otra gran novedad, como bien apuntaba Toño, pues quizá Ever Pena, que fue el jugador más desequilibrante, sufrió mucho Pascanu, que está claro que es central, y en el puesto de lateral ya en la primera parte se le habían ido varias veces y lo acabó pagando. Vamos a ver cómo lo soluciona, porque ahora sí que ya está Guille Rosas. ¿Compartíais o preveíais esta alineación de Ramírez o esperabais otra cosa? A mí sí me daba la sensación de que iba a cambiar. A ver, algo tenía que cambiar, evidentemente, porque faltaba Otero, y es lo que dices, Pablo. Al final cambia solo un jugador, pero cambia mucho el equipo. Yo lo entendí lo de los 3 centrocampistas, y esa idea del entrenador a mí me gustó porque trataba, creo, el entrenador con 3 centrocampistas de tener un poco más de control de juego. Pero al descanso te dabas cuenta de una cosa, no estabas teniendo ningún control de juego en el centro del campo, esos 3 centrocampistas realmente no te estaban dando ninguna superioridad, Pascanu estaba sufriendo mucho, y yo la idea que tenía era que el equipo tenía que quitar un centrocampista y meter a Enolcoto, a Guille Rosas en el carril y cerrarse con 5, porque es que el problema estaba ahí, el problema estaba en que con 4 nos estaban cogiendo siempre la espalda, y realmente los 3 del medio no nos estaban valiendo para tener esa superioridad. Yo creo que ahí fue cuando quizás el anticiparse a ese problema, ¿no?, de Ramírez, que yo es uno de los problemas que le veo al míster, ¿no?, que siempre parece que los cambios y las decisiones las toma cuando ya tienes el problema encima, ¿no?, como fue con el gol, con el 9-0 del Racing, y a partir de ahí pues ya es mucho más difícil reaccionar. Yo creo que sobre todo el gran problema fue que los 3 centrocampistas no sirvieron para tener el control de partido que yo creo que Ramírez esperaba. ¿Tú lo ves igual? Sí, Toño, la verdad que hace una buena radiografía. Yo sigo pensando, como tú indicabas, Varane, la verdad que bueno, igual se le notó la inactividad, que venía de jugar poco, y sigo pensando que Nacho Martín es buen jugador, pero que tiene que hacer demasiadas cosas. Yo creo que Nacho Martín tiene que jugar la pelota, tiene que recuperarla, tiene que mantener la posición, descolgarse un poco más, porque yo creo que tiene llegada, tiene calidad, pienso que tiene un último pase bueno, pero creo que juegan demasiado, Varane, Nacho Martín, Nacho Méndez, que juegan demasiado lejos del área, porque yo creo recordar, hay 2 o 3 jugadas, algún contraataque de Yuka, que corre, se desmarca, cae a banda, pero luego cuando recibe la pelota y la pone, es que no entra nadie. De segunda línea, a lo mejor Hassan, que es un verso libre, que desequilibra, que tiene llegada, como se vio en 2 o 3 opciones, pero luego de atrás de segunda línea no llega nadie. Y yo creo que Nacho Martín es demasiado buen jugador para, digamos, perder el tiempo en labores que no son propias de él. A lo mejor jugando Cristian Rivera con Varane puedes contener un poco más y dejar a los Nachos un poco más libre. Pero bueno, ya partiendo de inicio, a mí jugar con 4-2-3-1, jugar con Yuka solo arriba a mí no me gusta. Es que nos pasa una cosa, Fiti y Pablo, que no terminamos de encontrar el hombre que haga el papel que hacía Pedro antes. Es que Pedro era un jugador muy vertical, con llegada,
muy de ida y vuelta, y eso pues ni es Nacho Méndez, ni es Nacho Martín, ni lo es Varane, es decir, y eso va a costar mucho encontrarlo y es ese jugador que te estira en el centro del campo. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora voy a opinar un poco respecto a lo que estamos diciendo. Para mí, en ataque, el equipo es una carencia que lleva arrastrando mucho tiempo. Sobre todo se nos ven las costuras más fuera de casa porque el equipo parece más retraído, que le cuesta más atacar, que está me gusta decir la palabra miedoso, pero que no se deja llevar en ataque, le cuesta, pierde el balón demasiado rápido, deja demasiado la iniciativa. Y luego, pues, quitando Hassan, que sí es verdad que hizo 2 o 3 jugadas individuales, hay veces que le flotaron, ¿no? O le dejaron para encarar espacio, tuvo 2 o 3 internadas buenas. Otra cosa es ya cómo las termine o, digamos, su toma de decisiones, que para mí es mejorable, pero por lo menos provoca cosas. Pero el otro hombre que hizo algo en ataque, o a mí me daba sensación que podía hacer algo, curiosamente fue desde el lateral izquierdo, fue Pablo García. En ataque a Pablo García le vi hacer cosas interesantes. Gaspar que había sido quizá el mejor la semana pasada, le vi bastante perdido, y es un jugador que en ataque te tiene que dar mucho. Sobre todo porque tiene disparo, tiene llegada a segunda línea, y prácticamente no hubo nada. No hubo nada porque el portero del Racing de Ferrol yo no le recuerdo, no le recuerdo absolutamente nada, porque las entradas de Hassan quedaban en nada, y luego tuvimos una que fue el gol de Esteban Lozano, que realmente fue un auténtico golazo, que se anuló. Pero nada más, no hubo una ocasión, no hubo UIs, no hubo nada. Es que Gaspar yo creo que es un jugador, y se vio en el partido el otro día contra el Mirandés en casa, es un jugador que necesita que el medio campo empuje mucho. Sí. No es un futbolista que te vaya a arrancar desde campo propio con el balón, es decir, es un jugador muy concreto, de pocas cosas pero eficaces, y por eso necesita que el medio campo empuje mucho y él ya recibir muy arriba, arriba, y ahí cuando está cerca del área es un jugador que puede hacer daño, Gaspar. Y en el caso de Hassan, me quedé el otro día un poco pues con la sensación también de los primeros partidos, que es un jugador que empieza muchas cosas pero acaba pocas. Eso es. Empieza la jugada y la sensación que te da con el balón es muy buena, pero al final las cosas hay que acabarlas, y si empiezas 10 muy bien pero al final no acabas ninguna, creo que Hassan va a ser un buen jugador como revulsivo, pero me da que le va a costar mucho como titular terminar cosas. Sí, a mí me da la sensación que es un jugador un tanto inconsistente. Además, sabemos que defensivamente va a aportar más bien poco, por no decir nada. Pero sí es verdad que a veces, bien empleado, es un jugador que como se atreve, como es decidido, como aunque le salga mal lo vuelva a intentar, al final condiciona, provoca que el rival tenga que hacer ayudas, con lo cual genera espacio para compañeros. Entonces, quieras que no, puede aportar. Y hay veces que, como el Sporting, en estático o circulando la pelota, o lo hacemos muy lento, nos cuesta mucho, pues alguien que pueda eliminar rivales para superar una línea ya es importante, aunque a veces se equivoque. Yo creo que Hassan, sobre todo, lo que habría que decirle, que lo hizo alguna vez la semana pasada en el Molinón, es a mí que encare, que se atreva, me parece perfecto. Otra cosa es dónde. Hay veces que recibe el balón de espaldas, casi en campo propio, y empezar a conducir hacia atrás, donde puedes perder el balón con el equipo desarmado, me parece muy mala idea. Otra cosa, ahora cuando recibe cerca del área rival, en 3/4, pues eso es lo que tiene que hacer un extremo, encarar. Por eso si quizá pasaran, no sé cómo lo veréis, Pablo, Toño, Pablo, si pasaran más cosas en campo contrario o cerca, o en el campo, en este caso del Racing del Ferrol, cuanto yo no sé, soy partidario de que las cosas pasen en campo contrario porque les cuesta más llegar. Y Hassan, si pierde la pelota, como dices tú, en zona peligrosa, pues la pierde a 70 metros del campo del Sporting. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que mejorar un poco. Yo veo la línea defensiva muy atrás, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, es que en la mitad del campo, cuando empieza el equipo a presionar, a bascular, claro, te salen rápido y no acabas de salir. En el momento que la pierdes, luego también, como tú indicabas, hay pocos apoyos, la pierdes, sigues ahí, la pierdes, sigues ahí, y entonces no acaban de... Es que es lo que comentas, Fiti. Lo vimos en el partido contra el Mirandés, fuimos un equipo valiente, que fuimos muy arriba, a hacerle el partido incómodo al rival, robábamos arriba y conseguíamos hacer cosas, claro. Cuando te metes 10 o 15 metros más atrás, a este equipo le cuesta, porque le cuesta mucho con el balón, entonces es difícil que quieras empezar las jugadas atrás. Y el Racing de Ferrol es un equipo, como se vio, que
que no rifa la pelota, que más o menos la tiene, le gusta, bueno, el entrenador también tiene un poco ADN la Masía, un poco Barça. Y lleva años ya con el mismo entrenador. Exactamente, lleva 4 años y tiene un estilo, porque estos partidos anteriores, las 2 primeras jornadas, algún escarceo vi, algún tiempo del Racing de Ferrol y no... Buenas sensaciones. Exactamente, tiene a Iker Losada que viene del Celta, Señé, sacan la pelota jugada desde atrás, luego les veo cuando tenía la pelota el Sporting para sacar de puerta, les veis que presionan arriba, luego reculan, que obligan, que hacen cosas. Valiente. Bueno, exactamente, es un equipo valiente y volvemos a repetir, es el Racing del Ferrol. Y a mí como sobre todo, el Dense, como estos otros que vemos. A mí sobre todo el Racing me pareció un equipo muy concreto, es decir, con lo que tengo, que no sé si es mucho o poco regular, con lo que tengo voy a intentar hacerte daño. Y eso es lo que vimos en todo el partido. Es decir, con mis armas, que no serán muchas a lo mejor, voy a tratar de hacer daño donde te lo puedo hacer. ¿Dónde te lo puedo hacer? Estaba claro dónde era, en los laterales. Estabas jugando con Pablo García, que es mejor en ataque que en defensa, y con Pascanu, que por mucho que haya hecho un buen partido en el Molinón, como lateral, no es un lateral, es un central. Que quizá el partido y ahí te podía hacer daño y ahí te lo hizo. Y quizá el partido del otro día, por decirlo, fue un poco engañoso. Veníamos a lo mejor de una primera parte primorosa, de 3 goles rápido en 10-15 minutos, de intensidad, porque luego la segunda ya, y a lo mejor, pues bueno, esperamos, pero yo sigo pensando eso, jugar con uno arriba, yo no lo veo, yo no sé cómo... Ahora creo que das muchas facilidades y es que ir a Ferrol con 2 arriba, igual que ¿te salió bien el día del Mirandés? Pues sigue, no cambies la hoja de ruta, sigue arriba, claro, con 2, presiona... Otero es un hombre importante, ya se vio el año pasado, porque esos balones divididos que, por ejemplo, Yuca a la cabeza, ya sabemos que ahí le cuesta, pero Otero en el cuerpo a cuerpo, en las disputas, te aguanta el balón, te fuerza falta, se genera el solo, y para mí es, sin ser un delantero de esto nato, pero es un jugador muy importante en este equipo. Ayuda mucho en ataque, te aguanta la pelota y sobre todo, digamos de alguna forma, regula esfuerzos a Yuca. Porque Yuca el otro día sí, luego vi un poquito más el partido, me puse a verlo otra vez un poco y hace unos esfuerzos tremendos. Sí, pero muchas veces para nada. Tiene que desmarcarse, tiene que fajarse, tiene que recibir la pelota en malas condiciones, aguantarla. Luego la segunda línea de Nacho Méndez, Hassan, llega tarde, entonces creo que jugar con 2 es otro problema. Es que la decisión de Ramírez de cambiar el dibujo en el partido es que no tiene a Otero y además es que no tiene a nadie que sea ni parecido a Otero. Y entonces tiene que cambiar el dibujo y hacer otra cosa, porque no te vale Geraldino para hacer lo que hace Otero, ni te vale Esteban Lozano. Es decir, al final tienes que cambiar la idea porque tampoco no tienes un jugador. Tampoco debe de confiar mucho. No, ni confía, ni te puede hacer ese papel ni parecido a lo que hace Otero. Entonces tienes que jugar de otra manera. Son delanteros que no tienen nada que ver. Ahora os voy a preguntar sobre eso. Yo creo que bueno, hubo críticas, para mí algunas con fundamento. Yo no sé si excesivas o no, porque ya sabemos que es un entrenador que desde siempre, prácticamente que llegó, pues está bastante en entredicho, Ramírez. Pero yo creo que en este partido yo creo que tomó malas decisiones. Para mí la más importante, y estoy de acuerdo con Toño, es que el problema de los laterales era claro. El peligro del Ferrol, el Racing de Ferrol venía por fuera, Pascanu estaba sufriendo en exceso y había que corregir. O bien pones a Pascanu en su sitio y cierras con línea de 5, o por lo menos pones a alguien rápido y pones un lateral puro más pegajoso. Por ejemplo, ya probó, yo recuerdo esta pretemporada, cuando no había laterales derechos, Diego Sánchez, que es más defensa, lo llegó a poner a pierna cambiada y hasta cumplió, cuando no estaba Rosas tampoco. Pero yo creo que lo de Pascanu se veía venir. Y luego lo de los cambios, como decía Toño también, un poco ya tarde. Un poco tarde y no saber si a Nacho Méndez al final lo bajó para atrás, porque es que yo creo que Nacho Méndez en esa posición donde insistió en los 2 partidos fuera de casa, un media punta tiene que acompañar las jugadas, o sea, al final tiene que pisar área. Sí, claro, y Nacho Méndez juega demasiado al paso, no tiene ese reprise, no tiene esa vocación de ir al remate, es más un constructor. Y yo creo que al final queda Yuca y si no está Otero no hay absolutamente nadie que acompañe una jugada. Entonces, parece que no, pero cuando entró Lozano, pues por lo menos ya veías que, aunque sea con centros laterales, como fue en el gol, ya había alguien para cargar el área, o si podía haber un rechace, podía haber alguien por ahí, pero es que la primera parte fue absolutamente nula. Entonces yo creo que Ramírez en ese sentido se equivocó. Por eso la intención, yo creo que esa intención a partir del gol, porque bueno, después del 1-0 yo aún así vi el equipo que seguía
3-4 jugadas defendiendo como a 10 metros del medio campo. No, hombre, no. Paso adelante todos, vamos a por ello, porque luego los cambios, como dices tú, más acertados o menos acertados, pero también me cuestan los cambios que creo que hubo en el minuto 87-88. Que estaban preparados, pero ya cuando entran justo marca el gol. Sí, pero bueno... Ya esos cambios ya eran muy tarde. Aún así, exactamente, vayas 0-0, no sé yo, cambios por si vas 0-0 o ganando 0-1, lo entiendo por cómo se hacía desde siempre por perder tiempo, pero hay cambios de 3 minutos poco te pueden arreglar. Yo creo que para empezar, lo que comentábamos antes, de que seguramente el partido pedía ya un cambio en el descanso, ya sea pasar a 5 defensas o línea de 4, pero una decisión la estaba pidiendo el partido. Nos marcan el gol y entran Villalba y Esteban Lozano, pero entran 10 minutos después del gol, es decir, todavía tardan en tomarse esa decisión. Sí. Y ahí creo que el Sporting juega los mejores 10 minutos. Sí. Entra Villalba, hace alguna cosa, Esteban Lozano está impecable en el remate, del gol anulado, y es verdad que ahí el Sporting tiene 10-15 minutos más o menos buenos, y después nos volvemos a desinflar. Luego hay un cambio que no entiendo, que es el de Guille Rosas, porque en el minuto 80 el cambio de Guille Rosas no te va a dar nada, ¿no? Estaba el partido ya perdido y después esos 2 últimos cambios, la entrada de Cote y de Geraldino, que ya con la mala suerte de que están preparados para entrar y justo antes de entrar llega el 2-0 y ya no te valen para nada esos cambios. Quizás esos cambios 10 minutos antes, 10-15, sí, lo que hablábamos el otro día en Valladolid. Mueres en el área, acaban los partidos arriba, esos 10-15 minutos que hubo ahí... Es que todos los cambios llegaron con retraso. Exactamente, con dos arriba, ya hubo centros, total. Ya al recién de Ferrol pues ya le das algún susto, ya le obligas a bajar un poco más la línea, pero bueno, la verdad que hay que reconocer que el recién de Ferrol, el cambio del primer lesionado, le vino genial, ¿eh? Sí, la verdad que lo que fue el mejor del partido. Son cosas del fútbol también, son casualidades del fútbol, se lesionó un jugador y al final Everpena es el mejor del partido. Fue decisivo. Sí. Bueno, pues... vamos a dejar aquí la primera parte del programa. Ahora, bueno, una vez analizada la parte deportiva, la actualidad del Sporting pues está convulsa por el resultado, por de dónde venimos, por los antecedentes y por ese delantero que parece que no acaba de llegar. Así que analizaremos la situación de mercado ahora tras publicidad. Unos anuncios y volvemos con más Conexión Sporting. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues pasamos a analizar, digamos, las cuestiones que son más de actualidad en el Sporting. Lo primero que, hombre, es una pena que el primer desplazamiento, no vamos a decir masivo, porque a Malata su aforo no permitía la entrada de demasiada gente. Sí hubo un poco de lío a la hora de repartir entradas, las que vinieron para aquí, para Gijón. Pero bueno, que la gente vaya allí, ver la imagen que vio, volverse con una derrota. Ya pasó también en Valladolid. Tú, Toño, que estuviste ahí, la esquina aquella se veía un ambiente tremendo. Luego supongo las caras al final... Sí, bueno, pues la decepción, ¿no? La típica decepción cuando la gente va a un viaje pues con toda la ilusión, ¿no? de sacar algo positivo y te vienes de vacío, y además te vienes de vacío creo que merecidamente. Yo creo que estábamos unos 1000 sportinguistas aproximadamente, porque bueno, yo en mi caso conseguí las entradas a través de familiares que tengo en Ferrol, y creo que mucha gente también pues a través de gente conocida pues consiguió entradas, y aparte de la zona que se veía a todos los aficionados rojiblancos, otros estábamos desperdigados por otras zonas y se veían muchas camisetas del Sporting, así que yo creo que en torno a 1000, y porque no se pudieron conseguir más entradas, ¿no? Que fue una pena. Había un ambientazo tremendo en Amalata, que estaba, bueno, rozaba el lleno prácticamente. Sí, bueno, se colgaron fotos de la previa, creo que además buen ambiente con la afición local, ¿no? Sí, muy buen ambiente, la verdad que yo ya estuve por la zona centro al mediodía por ahí dando una vuelta, y muchas camisetas también evidentemente del Sporting, de la afición que bajamos, y mucha gente del Racing también con su camiseta. Hay que tener en cuenta que es un equipo que tiene la motivación del reciente ascenso después de tantos años, y que están ahora mismo en 7.500 socios, que eso para un Racing de Ferrol, que bueno, que es una ciudad pequeña, pues está muy bien, y que casi con ese número de socios les da prácticamente para llenar su campo. Sí. Y bueno, yo a nivel anecdótico, para que veamos que lo que nos está pasando no es una cosa de un día ni dos, leía una estadística, no
no tengo el dato exacto, pero decía que de los últimos 40 y tantos partidos fuera, o sea, solo se han ganado 6. Sí, muy probablemente, sí. O sea, que es un dato demoledor, claro. Luego dices, es que quedamos el 17. Claro, es que fuera de casa prácticamente no puntúas de 3 nunca. Y luego, bueno, cuando hay años como estos últimos, que en el Molinón hay cierta fragilidad, se falla más de la cuenta, partidos inesperados, es uno de los motivos. Pero bueno, en casa todavía hay veces que incluso cuando no salen los resultados todavía ves a un Sporting que digamos que compite más los partidos o que tiene alguna opción, pero es que fuera de casa hay veces que es terrible. En los últimos años hay muchos partidos que me parecen el mismo del Sporting, donde prácticamente no genera nada, no llegas a puerta y pierdes por la mínima o 1-2-0 sin hacer absolutamente nada. Y yo creo que ya es un problema serio a tener en cuenta y donde tenemos que poner remedio. Sí, es mucho tiempo. A ver, yo creo que falta gol, eso yo creo que todos somos conscientes de que falta gol. Luego, puede que tengas más gol o menos gol, pero crea ocasiones. Claro. Yo creo que se da un poquito de todo. No tienes mucho gol, las ocasiones que creas tampoco son muy abundantes y luego el equipo fuera de casa yo creo que no sale por el partido. Yo creo que sale a ver qué pasa. Típico partido de segunda división. Nosotros estamos aquí, si encontramos una o dos o una contra buena, pues y la enchufamos, pues genial, tal. Pero yo creo que falta eso. Claro, lo que decís vosotros no es una cosa que se aflora de un día, es una dinámica que está viniendo de años anteriores. Pero bueno, es que yo creo que el cargar el área, el tener jugadores de ataque, el tener jugadores con gol, creo que es unos deberes que en el Molinón ya se va viendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que falta gol, pero porque nos falta fútbol. Es que el Sporting lleva mucho tiempo jugando muy mal al fútbol. Y yo creo que el camino tiene que ser un poco inverso el del Sporting. Hay que intentar jugar bien al fútbol. El entrenador tiene que coger y con los mimbres que tiene, que igual son muy pocos, no lo sé, pero con los mimbres que tiene, decir, ¿cómo puedo hacer jugar bien a este equipo? Porque si juegas bien, el gol va a llegar al final. Estoy convencido que el gol va a llegar. Lo que pasa es que el problema principal de este equipo es que está jugando muy mal durante bastante tiempo y va jugando muy mal al fútbol. Sí. Y sin embargo veníamos de quizá hacer la mejor primera parte en mucho tiempo. Sí, sin duda. Sí. Pero una primera parte que efectivamente fue... pero fue una primera parte que lo que hicimos fue ser un equipo agresivo, competitivo y con acierto. Porque tuvimos 5 ocasiones y acertamos 3. Y nos llevamos el partido. Pero fuimos un equipo intenso, apretamos al rival, hicimos el partido incómodo y lo ganamos así. Buscaste jugar en campo contrario, claro, creaste ocasiones. Pero es que eso es jugar bien al fútbol. Exactamente, yo, claro, Pablo y yo lo comentamos muchas veces porque, bueno, creo que somos un poco que nos gusta el buen fútbol, el que nos llama la atención. Y claro, la verdad que el Sporting lleva mucho tiempo que no juega bien. Yo creo que soy de los que pienso que si juego bien tengo más posibilidades de ganar. Si estudio, tengo más posibilidades de aprobar. Tengo la pelota yo, no la tienen los demás. Claro, luego no volvamos a la posesión y demás, pero claro, muchas veces equipos tienen la posesión para nada, entonces eso tampoco. Pero, por ejemplo, lo que decía Toño, no se juega bien y quizá el Sporting o el entrenador debería obligar, digamos, entre comillas, a que el equipo jugara mejor. Pero ves, Andorras, Amorebietas, Eldense, Racing de Ferrol, y estoy seguro que la plantilla no es mejor, sus plantillas no son mejores que las del Sporting y tienen una intención, juegan a algo, porque lo de la Andorra ya es, bueno, ya son kamikazes a veces de la posesión, pero juegan bien y están ahí y crean ocasiones de gol. Y claro, tú si no tienes la pelota, no juegas al ataque, no vas a buscar el partido, no eres un poco intenso, no cargas el área y encima no tienes gol, pues eso yo creo que encima el Sporting, aparte de que tiene esas carencias de poco gol, pocas ocasiones, poco cargar el área, no jugar bien, luego falta alguien que rebate. Y falta calidad. Y esto enlaza con el tema que, digamos, bueno, pues no sé si estáis al tanto, sobre todo tú, Toño, en redes sociales, se ve la gente, no quiero decir la palabra desesperada, pero se ve la gente muy a la que salta. Está la gente por la preocupación, pero como lleva todo el verano esperando con el tema de fichajes, que ya llegaron con cierto retraso, había cierta impaciencia. Y lo del 9 es una cuestión que está, bueno, en el candelero. Vamos, sí. Ese 9, hace falta un delantero, estamos a menos de 3 días, de que se cierre el mercado y no acaba de llegar ese 9. La cuestión es, llegará o no llegará, se supone que algo tiene que llegar, pero de lo que se hablaba es que sea un 9 diferencial.
Yo no sé si los nombres os planteo, si alguno tiene algún tipo de información, pero claro, se habla de que se prefiere el mercado nacional. En la prensa ha salido estos días el nombre del jugador de la Real, de Carricaburu, y del de Borja Garcés, pero que es lícito, que yo lo entiendo, que son jugadores que están esperando hasta el último día, que es un riesgo también, jugar en primera división, si tienen opciones, y si no, pues ya saben que algún segunda van a tener. Y creo que hay de 8 a 10 equipos buscando delantero hasta última hora. Entonces, ¿qué va a pasar con lo nuestro? ¿Nos jugamos a una de esas o esto ya tenía que estar previsto y ya debería estar aquí? Están todos los equipos igual, ¿eh? Es decir, todos los equipos a última hora quieren pescar algo, ya sea un delantero, un extremo, un centrocampista. Es decir, estamos un poco todos en la misma historia y prácticamente todos los equipos de segunda división van a firmar algo sobre la bocina. El último, el penúltimo día van a fichar ahí lo último que necesiten. Yo estoy convencido de que va a llegar un delantero, porque se está hablando de un delantero. No sé si va a llegar un centrocampista también. Ahí el problema de las fichas. El problema de las fichas, y lo que hoy salía también en la prensa, es que parece prácticamente obligatorio. A Bamba, ya lo sabrán los espectadores, a Bamba ya se le ha dado bajo la ficha, se le ha dado de baja y se habla de luego a ver cómo se reincorpora en enero, volver a darle de alta en enero, pero parece que por tema de fair play, para lo del centrocampista, que ya Ramírez en la rueda de prensa, que él se centraba en el delantero, ya dejó caer que el centrocampista, hay cuestión de prioridades, pero que no le hace ascos al centrocampista. Ya parece que es una necesidad que todos veíamos y estamos empezando a caer del guindo. Pero parece que lo de Campuzano, que está difícil, sería como una necesidad, una vez que Cali ya ha quedado claro que va a seguir, pues que Campuzano debería salir y no se le ve muy por la labor. No, la verdad que parece que Campuzano, su intención es quedarse. No sabemos lo que va a pasar a última hora, si va a tener alguna opción de salir, porque evidentemente, igual que el Sporting tiene interés, pues hay equipos en muchísimas ligas con interés en jugadores y que les puede encajar Campuzano, ¿no? Con Campuzano hay un problema fundamentalmente de salario, que tiene una ficha elevada y que, lógicamente, el Sporting lo quiere llevar a un equipo que se haga cargo de toda esa ficha, porque si la tienes que pagar a medias, como era el asunto que se comentaba con el Málaga, el fichaje que viene, pues no te sale muy rentable el tema, porque no te va a liberar mucha masa salarial. Y el delantero que venga, decías antes, Pablo, diferencial va a ser muy difícil. Lo que hay es que fichar, creo, un buen delantero y que haga una buena temporada, pero eso no te lo puede prometer nadie. Diferencial te lo digo porque, claro, cuando el año pasado se criticó tanto el mercado de invierno, dices que es que viene un delantero y se necesita un delantero, claro, pero te viene Geraldino y al final no juega, o estás ocupando una ficha por alguien que acabas reconvertiendo a Otero o poniendo otro jugador, porque entonces para eso pues me ahorro la ficha y el salario. O sea, el que tiene que venir, en teoría debe venir para competir con Yuca, claro, o incluso sentar a Yuca. O jugar con Yuca. O jugar con Yuca. Pero desde luego tiene que jugar con Yuca ya. Lo que se habla es de que venga un jugador titular. El problema es que, lo que indicaba Toño, que cada vez quedan 3 días, esto acaba el día 1, el mercado de fichajes, y todos los jugadores aguantan, pero claro, si tú miras la clasificación, te van a ir cogiendo equipos, o sea, decidiéndose por equipos que estén, digamos, un poco más cómodos, un poco mejor situados que el Sporting. Porque digamos, pues estos de 9 puntos sacaron 3, pues me voy a un Albacete, pues me voy a un... ¿Entiendes? Ese es el problema, que el mercado queda poco y lo que queda tampoco va a ser diferencial, que digamos top, por decir así, un fichaje que te garantice 14, 16 goles, que te haga que el equipo esté arriba, porque si no tienes a nadie que te garantice 12, 15 goles en segunda, yo veo complicado que yo soy arriba, de los que piensa que si solo tuviera que venir un jugador, yo me decantaría casi por un centrocampista. Pero por eso que comentaba antes, de que es que el equipo necesita jugar bien al fútbol, sobre todo. Si viene uno y uno, encantado. Un delantero y un centrocampista, hombre, claro, lo firmamos todos eso. Pero si solo tuviese que venir un jugador, yo creo que ahora mismo el Sporting necesitaría más un centrocampista. Pero creo que los tiros van más por el tema de si primero el delantero y luego si a última hora puede salir Campuzano, pues quedaría otra plaza para un centrocampista. Y de esos nombres que, por saber vuestra opinión, de esos nombres que suenan, hombre, hoy ha salido en la prensa, déjame mirar, no lo vaya a decir mal, yo creo que es Gravich se debe pronunciar, Adrian Gravich, austríaco del Lorient francés, que parece que es un ofrecimiento
Bueno, yo he estado como todo, he estado viendo vídeos, pero ya sabemos lo que pasa en los vídeos, salen, ya sabemos lo que... En los vídeos salen todos guapos, bonitos, claro, sí. claro, y cuando son ofrecimientos... Pero bueno, es que dicen que si el mercado español no se puede, hay que acudir a... El Sporting tiene que tener peinado o mirado algo, porque el plan B es mirar algo en el mercado extranjero. De este chico no podemos hablar, simplemente ponemos el nombre para que los espectadores pues sepan que suena, porque creo que muy poca gente lo habrá visto, pero de los otros dos que sí tienen experiencia en el fútbol español y en segunda división, en caso, vamos a poner hipotéticamente que fuera alguno de estos, ¿les veis encaje? ¿Os gustan? ¿Os parecen buenos delanteros? Carricaburu, bueno, lo hizo bien en Leganés y tuvo minutos también. Yo creo que aportaría más que Garcés, para mí. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si juegan los dos juntos, Si juegan los dos juntos. Si va a venir Carricaburu, voy a sentar a Yuka. Si va a jugar Yuka, voy a sentar a Carricaburu. Seguimos ahí para jugar los últimos 15 minutos. Yo creo que ya de una vez... Venga, buen fútbol, buen ataque, y si traigo a alguien es para, yo sigo diciendo... Tú 4-4-2. Sí, mínimo. Ya te digo, 4-4-2 mínimo, pero eso ya... Sí, tú jugarías con todo arriba. Apostando, no, pero es lo que indicaba Toño. Hay equipos que juegan bien al fútbol, que tienen intención de jugar al fútbol, que tienen su base y su idea de jugar bien al fútbol, y a través de eso... se generan más cosas, yo creo, es mi opinión, pero bueno, somos románticos. Yo, como dice Fiti, Carricaburu, de lo que está sonando, yo creo que el mejor. Ya las otras opciones, la de Borja Garcés ya me deja un poco más de dudas, y al mercado extranjero pues ya me empiezan a aparecer segundas partes de Milovanovic, ¿no? Segundas ediciones de Milovanovic ya... Luego más, que sea adaptación, luego bastante más complicado. Evidentemente, de los nombres que suenan, el que sería un buen delantero es Carricaburu, pero también es el que quiere todo el mundo. Entonces, todo el mundo, hay varios equipos interesados en Carricaburu, entonces va a ser complicado. Que a lo mejor Sporting es la segunda, para Carricaburu a lo mejor Sporting es la segunda o tercera opción. Claro, no, desde luego Carricaburu ya dijo que podía haber salido antes, pero que él está esperando en primera, y si no hay primera, igual hay segundas que están por delante del Sporting en la preferencia de Carricaburu. Pero bueno, el Sporting también es verdad que ya lleva sondeando este nombre, igual ya lo debe tener hablado o ya debe haber insistido desde hace tiempo. El Sporting dice que si se decide por segunda, sería uno de los equipos que se ve con opciones. Vamos a ver. Yo estoy en esto un poco con Toño, vale más lo conocido, y yo antes de un experimento, yo firmaba Carricaburu. Y era lo que decías antes, Pablo, del delantero de diferencial. Hombre, no sé si es diferencial, pero sí se podría acercar a eso, ¿no? Bueno, pero, un delantero que te da... Pero sí le veo de nivel para segunda división. Te da cierta garantía de que puede tener muy buen rendimiento. Sí, en una Real Sociedad B te mete 12 goles, pues yo sí le veo de un cierto rendimiento. Ya me vale. También, yo creo que sí, vale más apostar un poco por lo nacional, pero bueno, también hay una cosa clara, tampoco se pueden dejar los deberes para última hora. Quizá a lo mejor hay que algún año vamos a arriesgar de mano, siempre vamos a fichar, exactamente, vamos a fichar algo ahí que te marque un poco la diferencia, tanto un centrocampista como un delantero, lo que sea. Vamos a arriesgar un poquito, hombre, vemos ahí otros equipos, no sé, yo me fijaba ayer, el Dense tenía dos puntas arriba contrastados, Andone, que jugaron en primera división, quiero decirte, y es el Dense, con todos los respetos. Y a nosotros nos cuesta un montón fichar y traer algo diferencial. Venimos de una situación muy complicada. Hace poco, el año pasado, se metieron 7 millones de euros por tema de deuda y el tope salarial. Hay contratos, como decían, por ejemplo, tema de Campuzano, gente de contratos anteriores con fichas muy elevadas y cuesta. Hay contratos que te lastran mucho. Contratos de jugadores que no están contando para el míster, como es el caso de Campuzano o incluso de Rivera, que no está contando mucho, y luego hay contratos también elevados de jugadores que, como es el caso de Cote o de Cali Izquierdoz, que ahora mismo no están siendo titulares. Sí cuentan para el míster, pero ahora mismo no están siendo ni siquiera titulares. Y contratos muy largos también. Sí, algunos sí. Que son de muchos años. Yo os quería, como nos queda poco tiempo, pues un apunte también, porque si estamos hablando de lo del delantero, pues que me deis simplemente un titular que más urgencia hay, porque hoy es noticia pues que Yuka ha sido convocado con la selección de Montenegro y no va a estar en el derbi. Un derbi del que ya tiene la gente en la cabeza, ya en 15 días estamos ahí con ello, y que como no venga ese delantero, pues nos podemos presentar en el derbi en Oviedo precisamente con Campuzano en el banquillo o con Geraldino de titular. ¿Os preocupa? O es verdad, esto sería un tema para tratar más profundamente, lo de que a mí me parece lamentable
que pasa en primera división y en segunda no se pare la competición y perder jugadores, pero basta que necesitemos un delantero para que te van a quitar el titular en el partido quizá más señalado. Ese es el principal hándicap que no entiendo, además, tal como está hoy día en Europa, cualquier competición, hay muchos jugadores de segunda o incluso de primera ref que tienen que acudir a las llamadas de sus selecciones. Hay cada vez más extranjeros y no sé por qué en segunda no se para. Ese es el problemón, porque para un partido, sea el Oviedo o sea quien sea, para un partido que te quiten este jugador en este momento, pues tampoco me parece justo. Para hacer un parón recuperas fechas en cualquier momento, como pasa en primera división. Pero bueno, esperemos que... Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Quién se saca de la manga? Porque lo que hablas tú, tendrá que jugar Campuzano y Gilardino. Pues es un fastidio, evidentemente que es un fastidio, aparte por el partido que es, pero yo soy de los que digo que a mí me preocupa cuando un futbolista se lesiona y te vas a quedar sin el mes y medio. Un partido, bueno, pues a salir con lo que hay, a jugarlo y punto, es que no hay otra. Pasó muchas veces, pasó el año pasado contra el Granada, yo creo que hacemos el mejor partido de la temporada contra el Granada y teníamos 8 bajas y algunos jugadores importantísimos y nos salió un partidazo. Ya digo, a mí me preocupa cuando un jugador se lesiona y se pierde mes y medio, 2 meses de competición. Oye, tiene que ir con la selección, bueno, es un partido importante, pero nada, volverá la semana siguiente y a sacar el derbi como se pueda sin Yuca. Pues bueno, nada más, nos quedamos sin tiempo, ya veis, es que como siempre digo lo mismo, pero es verdad, esto da para mucho, nos liamos y nos quedarían todavía cosas para hablar. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Toño Aguiar como debutante, espero poder contar contigo a lo largo de esta temporada más veces. Pues nada, un placer poder estar aquí, Pablo. Y Fiti, lo mismo, muchas gracias y ya, como sabes, ya vamos hablando. Gracias a ver si coincide y hay más ocasiones. Exactamente, sin problema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, pues volveremos el próximo martes con más Conexión Sporting y hablaremos de lo que es ese partido. Recuerdo, sábado, 4:15 de la tarde en el Molinón contra el Burgos. Vamos a ver si el Sporting da la cara del Mirandés, la cara del Molinón, que esperemos que sí, y no la de fuera de casa. Y volvemos a disipar las dudas. Hablaremos de ese partido y, por supuesto, como ya habrá cerrado el mercado, de ese jugador o jugadores o ninguno, esperemos que no sea así, y que aterrice al menos un fichaje, de ver quién es. Lo conoceremos, hablaremos de cómo queda la plantilla, todo eso y mucho más en el próximo programa. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por su atención, muy buenas noches y Puxa Sporting.